Spirito del Dio vivente, Spirito del Dio vivente, Spirito del Dio vivente, scendi su di noi. Quiero dirigir un saludo a todos los peregrinos del amor, agradeciendo pues la ocasión de poder participar en este importante encuentro, si bien de una manera diferida, y sobre un tema que es realmente fundamental para comprender al apóstol Pablo, como es precisamente su conversión. Hay un versículo en Filipenses 3:12 que dice: continúo mi carrera para alcanzarlo como Cristo Jesús me alcanzó a mí. Y vemos ese cuadro donde está pues San Pablo, que ha caído del caballo. Es un cuadro del Caravaggio muy famoso en Italia, pero no es un cuadro tan real como realmente pues pasó esa conversión de San Pablo, pero nos inspira mucho. De modo que estamos pues delante de un tema realmente importantísimo. Vamos a la siguiente. Como digo, la centralidad del evento de la conversión de Pablo es fundamental para comprender a este apóstol, ¿no? Es como las grandes conversiones de San Agustín, las conversiones de San Francisco, son elementos que en su vida son capítulos en los cuales no se comprende todo lo que sucedió después. En realidad, la vida de Pablo podemos decir que está en torno a dos verbos. Para comprender o precomprender la conversión de San Pablo, hay dos verbos que él usa en sus cartas y que explican lo que es su conversión. Vamos a la siguiente. El primer verbo es un verbo en griego, kataleftenai, en Filipenses 3:13. Kataleftenai quiere decir ser tomado, ser agarrado. O sea, para Pablo su conversión fue un ser tomado, un agarrado, un poquito violento suena, ¿verdad? Y todo lo que las consecuencias de eso trajo para su vida, ¿no? Él dice en 2 Corintios, bueno, esto para mí comenzó una especie de hermoso momento donde yo fui tomado por el Señor. Y el segundo verbo o la segunda expresión dice, spendenomai epitetusia kai liturgia. Es decir, yo fui tomado para ser ofrecido en una libación sacrificial. Eso lo dice en 2 Timoteo 4:6. Es decir, también este verbo nos parece un poco violento, pero bueno, es lo que Pablo comprende que el Señor hizo con él. Vamos a la siguiente. Es decir, para poder entender a la conversión de Pablo, científicamente nosotros nos aproximamos a lo que se llama la crítica de las fuentes sobre la conversión de San Pablo. Es decir, la conversión de San Pablo se narra en Hechos de los Apóstoles, se narra en las cartas y se narra también fuera de las cartas. Es una tarea un poquito detectivesca, ¿no? Recurrimos a pruebas documentales. Es decir, nos guiamos primero por esos 3 relatos de Hechos de los Apóstoles, segundo por las cartas de Pablo mismo y también por otros escritos que hablan de su conversión, como son los apócrifos paulinos, Hechos de Pablo y Tecla, cartas entre Pablo y Séneca, el Apocalipsis latino de Pablo, el Apocalipsis griego de Pablo o el Martirio de Pablo. Todos estos son libros que no están en la Biblia, pero hablan también de esa conversión del apóstol. Sigamos. Vamos nosotros a analizar, sobre todo por motivos de tiempo, ¿verdad?, la conversión de San Pablo según se cuenta en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si ustedes se dan cuenta, en Hechos tenemos 3 relatos, digamos, lucanos, porque Hechos es un libro escrito por Lucas, ¿no? El autor del Evangelio es el autor de Hechos, y son 3 relatos diferentes. Ahí están puestos en pantalla
El primero, del 9, del 1 al 30, es una narración que Lucas hace, ¿no? Lucas dice, Pablo iba de aquí para allá cuando en el camino a Damasco sucedió esto. El segundo, 22, 3, 21, es Pablo que cuenta su conversión. Se está defendiendo delante del tribunal que lo acusan. Dice, no, yo iba en el camino a Damasco y sucedió esto y esto. Y el tercero, 26 del 9 al 20, también es una defensa de Pablo. O sea, Pablo expone en su vida, aparte de lo que hace Lucas en 9:1-30, expone su conversión en un contexto de defensa, ¿no? ¿Por qué estoy metido en esto? Porque, bueno, me sucedió esto en el camino. Pasemos al siguiente. Pasemos a la siguiente. Bien, ¿cuáles son las características generales de estas tres narraciones? Vemos que hay un antes y un después. Es interesante notar la transformación que tuvo Pablo luego del encuentro con Jesucristo. Hoy que está de moda hablar de antes y después, ¿verdad? Pues aquí también tenemos un ejemplo. En segundo lugar, hay que notar que hay ciertas vaguedades, es decir, sobre detalles variados, sobre la actitud de Pablo o no. Se dice que Pablo, bueno, cayó por tierra, pero después no se dice si Pablo se arrepintió de todo lo que pasó, aunque, claro, suponemos que él se arrepintió de haber sido un perseguidor de los cristianos. Y sobre todo, notemos que se trata de un relato que tiene lo que se llama una fisonomía, o sea, la característica narrativa de San Lucas. Por ejemplo, el tema del camino. Si ustedes van a la teología de Lucas, en Lucas hay mucho tema de camino. El Señor siempre se aparece en el camino a las personas. Un caso clásico es Lucas 24, 13-35, el encuentro de Jesús con los discípulos de Maús. También ahí se les aparece en un camino y a Pablo también se le aparece en un camino, el camino que iba de Jerusalén a Damasco. Pasemos a la siguiente. Ahora vamos al texto que tenemos. Naturalmente, ojalá ustedes pudieran tenerlo a mano, ese texto, ¿verdad? De Hechos 9, del 1 al 30, son 30 versículos, ¿verdad? Pero este texto se divide literariamente en dos partes. Es decir, hay dos escenas. Primero, el encuentro de Pablo con Cristo, que se narra del capítulo 9, 1 al 19a, y después la predicación que Pablo comienza a hacer después del encuentro con Jesucristo. Esas son las dos partes de nuestro relato. Pasemos a la siguiente. Bien, vayamos pues a Hechos 9, 1-30 y tomemos la primera parte. La primera parte, que iba de 9, 1 a 19a, también tiene una subdivisión. Primero, el encuentro de Jesús con Pablo. Y segundo, el encuentro de Pablo con la iglesia de Damasco. Notemos que son dos encuentros, ¿verdad? Lo que todos sabemos, Pablo iba de Jerusalén a Damasco con cartas para poner presos a los cristianos cuando se encuentra con Jesucristo. Pero Pablo no se encuentra solo con Jesucristo, se encuentra con la iglesia de Cristo, que es la iglesia que estaba en Damasco. De hecho, él iba persiguiendo a la iglesia y Cristo le dice, ¿por qué me persigues? Es hermosa esta imagen que tenemos ahí de San Pablo extramuros, la basílica donde está ese hombre enorme, esa estatua gigante, que al final Pablo puede ser un poco más pequeñito, dicen, de estatura. Dos partes, pues, en Hechos 9, 1-19. Vayamos adelante. Si vamos a ver todo ese contexto de Hechos 9, 1-30, como digo, hay otras pequeñas unidades en el relato, ¿no? De ese encuentro y conversión. Por ejemplo, el evangelista Lucas, que es el autor, mete ciertos elementos narrativos. Por ejemplo,
Dice, en aquel tiempo Pablo era un perseguidor feroz de la iglesia, ¿verdad? Pablo no era un hombre tranquilo, de hecho, ni siquiera siendo apóstol de Cristo fue un hombre tranquilo, era tremendo San Pablo, ¿no? En sus cartas hay una parte muy bonita donde dice, hay muchos que hablan que es mejor que yo les escriba a que yo llegue personalmente, tiene un carácter muy fuerte. Segundo, ese tema del camino. Fíjese que Pablo tiene una conducta, diríamos, de perseguidor, ¿verdad? Pero ustedes se recuerdan que seguir un camino es parte también de un discipulado. Pablo estaba persiguiendo a Cristo, pero ese camino de persecución se convirtió en un camino de seguimiento. En Qumran a los discípulos se les llama seguidores del camino. Entonces, el camino físico de Jerusalén a Damasco se convirtió para Pablo en el camino del seguimiento del Señor. Y también es gente que aún frecuenta sinagogas, es decir, había una relación fuerte entre Pablo, ¿no? En la sinagoga, recordemos que Pablo era un magistrado judío, no era un rabino directamente, pero era un hombre entendido en la ley. O sea, él tenía una fuertísima relación con la sinagoga. De hecho, llevaba cartas para la sinagoga para acusar a los cristianos y poder ponerlos presos. Así pues, ¿era Pablo? Pues diríamos que sí, tenía esas características fuertes, ¿no? Y sin embargo, allí se va a ir viendo cómo lo que el Señor había predicho se va a cumplir. Aquel hombre que era perseguidor se convirtió en su apóstol, en su heraldo. Pasemos a la siguiente. ¿Qué pasa con el encuentro visión que tuvo Pablo en los versículos 3 al 6? Ustedes pueden después leerlo o releerlo tomando estas diapositivas, ¿no? Ese encuentro o visión tiene dos pequeñas partes. Primero, hay un relato que tiene el lenguaje de lo que se llama una teofanía o manifestación de Cristo resucitado, del Señor a Pablo, ¿verdad? Él va en el camino, de pronto ve una luz y pues tiene un lugar ese encuentro con el Señor, no es con una luz, es el Señor que se manifiesta en ese resplandor, ¿no? Notemos que este encuentro de Pablo con Cristo así fuertemente, eso está muy presente en las narraciones vocacionales. En Génesis 46:7 se describe la vocación que se da en un contexto de teofanía, Ezequiel 1:28, Daniel 8:17. Segundo, es una luz que lo envuelve, dice, ¿no? Fíjense que la palabra griega dice pierestrafenfos, es una luz envolvente. Fijémonos que es una luz que los demás no ven. Ellos no ven la luz, es Pablo el que ve la luz, porque él no iba solo, iba acompañado. Tercera cosa, Pablo cae en tierra, dice peson epitengen. Y vuelvo a aquel famoso cuadro del Caravaggio que estaba al principio, donde dice que Pablo se cae del caballo, pero bueno, ahí no dice que iba en caballo. De hecho, los hebreos no eran muy dados a usar caballos, era un símbolo de un mundo extranjero. No, no es que Pablo se cayó del caballo, sino que Pablo cayó en la tierra, cayó como rostro en tierra, adorando esa luz. Eso que Pablo hace, caer en tierra, es un signo de adoración, por lo que reconocía como divino, porque él dice, Señor, ¿quién eres?, ¿verdad? O es un efecto de la luz. Bueno, hay quienes dicen que cayó porque la luz lo cegó, y hay unos que dicen que cayó porque él reconocía la presencia divina en esa luz. Sigamos adelante. Se da un diálogo, la segunda parte es un pequeño diálogo entre Jesús y Pablo, ¿no? Él escucha una voz mientras cae en tierra. Dice, ecusen como acústica, fonen legusan autón. Escuchó una voz que le decía. Fíjese que se da simultáneamente. Él escucha la voz mientras cae
Es una cosa curiosa, ¿no? Una escena digna de representarse, ¿no? ¿Y cuál es el contenido de lo que dice esa voz? ¿Cuál es el discurso? Primero, es un llamado solemne, porque le dice, Saulo, Saulo. Cuando en la Biblia se repite 2 veces o 3 veces el nombre de una persona, es porque es una llamada vocacional, ¿verdad? Por ejemplo, en otras partes, Pedro, Pedro, Simón, Simón, hijo de Juan. Cuando se repite 2 veces un nombre es porque algo el Señor le va a encomendar. Y segundo lugar, la pregunta, timeis dioqueis, ¿por qué me persigues? Time dioqueis, ¿por qué me persigues? ¿No? No tanto en relación a Efesios 5, sino a Hechos 5, ¿no? Es decir, Pablo va persiguiendo a la iglesia, a los cristianos, pensando que Cristo era una mentira, era un personaje del pasado, era como digo, un engaño, ¿no? Y ese engaño le habla, ¿por qué me persigues? Identificándose Cristo con la iglesia, como bien sabemos. Pasemos adelante. Ese contenido del discurso de la voz es una revelación también insospechada, ¿no? Señor, ¿quién eres? Yo soy ego eimi Jesús, on su dioqueis. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Miren que aquí hay varios elementos. Primero, a Pablo se revela el Señor resucitado, porque Pablo dice, Señor, ¿quién eres? No dice, disculpe, ¿quién está hablando? ¿En la voz o esta voz porque habla? No, él ya inmediatamente reconoce que es una presencia divina, ¿no? A Pablo se revela el Señor resucitado que ha pasado no solo de la muerte a la vida, sino que ahora Cristo ha pasado de la servidumbre al señorío. Esto es importantísimo, ¿no? Sabemos que la resurrección de Cristo no fue solamente el paso de la muerte a la vida, sino fue el paso de ser el siervo obediente a ser el Señor resucitado, ¿no? Como dice Pablo en Filipenses. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le dio el nombre sobre todo nombre, Kyrios. Pero no es del todo un desconocido para Pablo. Fíjense que es interesante. Este personaje que se le aparece a Pablo no estaba del todo ausente en la esperanza de Pablo. Pasemos a la siguiente. Este personaje que a Pablo se le aparece es algo que él no puede entender cómo aquel Señor que él esperaba que se manifestara a Israel como un Señor poderoso, resulta que es el Señor crucificado. A Pablo se le revela lo que se llama el escándalo de la cruz. Escándalo es piedra de tropiezo, ¿no? ¿Cómo es posible que algo vergonzoso resulta ser lo más poderoso? ¿Cómo es posible que algo condenable sea digno de exaltación? El Señor resucitado resulta ser el objeto de la maldición, porque Deuteronomio 21:23 dice, maldito el que cuelga del madero. Ustedes se recuerdan que la crucifixión era un modo de ejecución tremendo, empleado o inventado por los asirios, y que, bueno, moría la persona de una manera horrible y comenzaba a sangrar. Y cuando sangraba, echaba esa sangre sobre la tierra, ¿no? Por la fuerza de la gravedad. Entonces era una maldición estar en una cruz. Y resulta que el Señor, al que Pablo le dice Señor, es uno que es crucificado. O sea, Dios ha actuado de modo diferente, según una sabiduría diferente en la consumación de la salvación de Israel. Pablo tiene un capítulo muy hermoso en 1 Corintios 18, hay que ver eso cuando dice que el Señor se ha revelado precisamente en el escándalo de la cruz, que es escándalo para judíos, es locura para los griegos, pero para el que cree es potencia de Dios. ¿Cómo? Aquel que está allá en la cruz, humillado, porque era una ejecución para delincuentes, para matones, para ladrones, ¿verdad?
no sabían qué poner ahí, este es el rey de los judíos. Ahora resulta abajo que es el Señor Todopoderoso. Ese es el gran trauma que Pablo sufre, ¿no? Cómo se identifican dos opuestos. Sigamos. ¿Qué cosa es la sabiduría de Dios en la obra de la salvación en Cristo? Sabiduría es un libro que hay que leerlo porque es un libro que habla de que Dios tiene una forma diferente de actuar. El ser humano, para poder tener potencia, fabrica armas, golpea fuerte, tiene riqueza, tiene poder. Dios actúa teniendo lo mínimo, no teniendo ni poder, no teniendo ni riqueza. Bueno, Dios es Dios. Entonces, el modo potente de la primera Pascua, ¿cómo fue? Si ustedes leen la Pascua de los judíos, fue tremenda, ¿no? Las plagas de Egipto, el Señor iba poniendo una plaga cada día más horrible y de último mata a los primogénitos. Y esa fue una Pascua, pero de potencia, de golpe. El Señor derribó el poder del faraón, ¿no? Hasta hay un canto de victoria en Éxodo 15, ¿no? Cantemos al Señor un cántico nuevo porque ha derrotado al faraón. Y sin embargo, número 2, el modo contradictorio en Cristo, nuestra Pascua. Cristo, para poder vencer, no se exaltó en el trono de Herodes, en el trono de Pilatos, sino se humilló. Humillación para tener victoria. Esto es lo que se llama una sabiduría diferente, ¿no? Un modo diferente de actuar. Pasemos a la siguiente. Definitivamente el centro del encuentro o conversión de San Pablo, estamos diciendo conversión, ustedes saben que hablamos de la conversión por muchos motivos. ¿Qué es una conversión? Una conversión, estamos en Cuaresma, ¿no? Es un salmo cualitativo, de actitudes hasta de identidad. El converso no es alguien que sigue siendo el mismo, sino tiene un salto o le es concedido un salto de vida diferente, ¿no? Toda conversión conlleva un sacrificio. Miren qué importante, un sacrificio del rostro de Dios que hasta ahora poseíamos. Tú no puedes convertirte si el Dios en el que tú crees no resulta un Dios diferente. Por ejemplo, Adán. Adán nunca se convirtió. ¿Por qué Dios le dio todo a Adán? Solo una cosa le pidió, no comas del árbol. Y bueno, pues Adán no se convirtió, él cayó en la trampa esa, ¿no? Pero él no era un convertido. En cambio, Abraham sí es ejemplo de conversión, porque Dios le había dado a Abraham el ser padre y de repente le pide al hijo. En Génesis capítulo 22 le pide al hijo, ¿no? Entonces, para Adán, Dios era uno que le daba todo y le negó algo. Prácticamente le pidió muy poco. En cambio, Abraham es un Dios. El Dios es el Dios que le pide lo más amado. Y ahí viene la tremenda conversión. Por eso Pablo de Tarso, ante ese tropiezo, o sea, el escándalo de la cruz, scandalon tu stauros, el escándalo de la cruz, tiene una nueva comprensión de Dios. Una nueva comprensión de Dios, como dice el Salmo 117. La piedra que desecharon los arquitectos resulta que es la piedra escogida por Dios. O sea, para Pablo eso fue un caerse de toda la estructura teológica, de toda la estructura espiritual, de su mismo mundo personal, porque las cosas resultan ser lo opuesto de lo que él esperaba. Veamos pues de nuevo esta primera narración. Como digo, por motivo de tiempo no vamos a ver todas las narraciones, ¿verdad? Pero Pablo habla después de esto que pasó en este camino a Damasco. ¿Cuál es el contenido del discurso de la voz de Pablo? A Pablo se le da una encomienda, la encomienda de un servicio. Tú vas a ser el predicador en las naciones. Cuando pasan los años, en 1 Corintios 9:17, Pablo habla de esa encomienda y dice que esa encomienda no es un hécon,
Hekon en griego quiere decir una iniciativa personal, un gusto personal, ¿verdad? Como quien dice, bueno, me voy a dedicar a predicar porque no tengo de qué comer y eso da dinero. Entonces ustedes saben que Pablo era muy criticado porque dice que es apóstol de Cristo, pero él no era de los 12. Entonces, ¿por qué te metes tú si no caminaste con Jesús? Porque él se me apareció a mí y me impuso esto. No es una iniciativa personal, no es un hekon, sino es un hakon. Es decir, es un mandato recibido. Hay que leer eso, 1 Corintios 9, 17, ¿no? Yo no estoy metido en este ministerio porque se me vino a la cabeza, sino que a mí el Señor me impuso. Y esto de imponer tiene un carácter fuerte, tiene un carácter que marca a Pablo para siempre. Sigamos adelante. ¿Qué pasa en el diálogo entre Jesús y Pablo? En el versículo 7 al 9. Primero hay una transición, ¿verdad? Los demás. Es decir, hay una situación donde Pablo va a comenzar a ver a lo que es la iglesia, por así decirlo, con ojos diferentes. Primero, no es la secta equivocada de un mentiroso, de un bandido, de un embaucador. Resulta que es él, es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué me persigues? O sea, es interesante porque dejemos a Pablo, ya cayó rostro en tierra, ya vio la luz, ya escuchó la voz y ahora a Pablo lo van llevando allá a Damasco. Hay una situación al revés de Saulo, que ahora ya será Pablo, ¿no? Pablo dice es conducido, fíjense que es conducido después Pablo, porque se queda ciego, ¿no? Es conducido a la iglesia. Y pasa 3 días sin actividad. Esta palabra, 3 días, es un término teológico, no son exactamente 3 días exactos, lunes, martes y miércoles, o miércoles, jueves y viernes. 3 días significa en la Biblia un tiempo de salvación. Por ejemplo, decimos que Jesús resucitó al tercer día, pero realmente no fueron 3 días, fueron 2 y medio, de la tarde del viernes a la medianoche del sábado o mañana del domingo. No es que sean 3 días, ¿no? 3 días es un término que no es cuantitativo, sino es un tiempo en el que Dios va obrando en lo escondido, algo fuerte. Entonces Pablo estuvo 3 días sin actividad. Es el tiempo del silencio y de la muerte, donde muere el Saulo y nace el Pablo. Miren qué bonito, porque así como estuvo 3 días medio atontado, en silencio, así también Pablo comparte lo que Cristo pasó en el sepulcro, pasó 3 días, de la muerte a la resurrección. Hay un paralelismo, es decir, como 2 cosas muy comparables entre lo que le pasó a Cristo en el sepulcro, ¿verdad? De la muerte a la resurrección y lo que le pasó a este personaje, que deja de ser Saulo y se convierte en Pablo. Pasemos a la siguiente. Hay 2 aspectos muy bonitos de la narración de la conversión de San Pablo. Ya lo hemos dicho al principio, ¿no? Está la teología del camino. En Lucas, uno de los puntos teológicos más bonitos es el camino, ¿no? Ustedes saben que Jesús va de camino, por ejemplo, y entra en aquel lugar de Naín y se encuentra al que van a sepultar y en ese camino le da la vida. Hay una escena preciosa, ¿no? El camino de Jerusalén a Jericó, el buen samaritano, un hombre que va por el camino y de pronto medio lo matan y aparece un buen samaritano que lo salva. La teología del camino es una acción misionera de Pablo, porque así como Pablo fue alcanzado en un camino, es decir, Cristo, buen samaritano, se apiadó de ese hombre, porque Pablo era un hombre medio muerto. ¿En qué sentido? En que era un gran fariseo, un gran judío, un buen judío, pero no conocía la verdad. Estaba medio muerto y Cristo se le aparece y le da la vida. Y desde entonces el camino será para Pablo
como quien dice, el símbolo de su apostolado. Pablo va a ir por los caminos del mundo. Recordemos que Pablo, en cuántos 25 años, recorrió toda la parte central de lo que era el Imperio Romano, hasta murió en Roma, ¿verdad? Y quería llegar hasta España. Porque el camino es el lugar donde se encuentra Cristo, es el camino de la vida, es el camino de la existencia. El doctor de la ley pasó de no saber a saber. Si ustedes se recuerdan, qué bonito, ¿no? Porque esta parábola del buen samaritano comienza cuando un doctor de la ley le dice, Señor, mira quién es mi prójimo, y Jesús cuenta la parábola. Y cuando termina, le dice, ¿has entendido quién es tu prójimo? Sí, el que se acercó al hombre. Anda y haz tú lo mismo. El doctor de la ley ahora sabe quién es su prójimo. Pasa del no saber al saber. Y Pablo también pasa de no saber quién era el Mesías a saber que ahora es Cristo el Señor. Es la revelación de algo nuevo, pero no discontinuo. Es decir, ya en Pablo había una esperanza de conocer a Jesucristo. Pasemos al siguiente. Vamos a la segunda parte de nuestro texto. Es cuando Pablo ya se encuentra con la iglesia. Ya sabemos, Pablo quedó golpeado. Bueno, no es que se cayó del caballo, no. Pablo se fue, como quien dice, a la tierra. Él se postró. Esto del caballo, por favor, hay que quitarlo de la cabeza, ¿no? Pablo se postró a tierra. Él cayó rostro en tierra, adorando la luz. No se cayó de ningún caballo y ninguna cosa, aunque la pintura del Caravaggio lo dice, ¿no? ¿Qué pasa en ese encuentro? Primero, mientras Pablo le está pasando esto, hay otro hombre que está teniendo una visión simultáneamente. Es lo que dicen en el lenguaje del cine, la focalización simultánea, ¿no? Le está pasando allá en Damasco a un hombre que se llama Ananías. Ananías está en oración y tiene una visión. Dios se le revela y le dice, mira, va a venir un hombre que se llama Pablo o Saulo y a ese yo lo he escogido. Pero ¿cómo? Dice Ananías, si ese es un perseguidor, ese es un hombre malo. No, le dice el Señor, él va a ser mi instrumento. O sea, también este Ananías tiene su conversión, porque él hubiera agarrado a Pablo a palos o se hubiera escondido. En cambio, le dice que este perseguidor es ahora instrumento del Señor. Y la segunda parte es muy bonita, ¿no? Hay un encuentro de este Ananías con Pablo. Recordemos que Ananías es la iglesia, significa la iglesia que se encuentra con su antiguo perseguidor. Y hay una sanación procesual, porque Pablo se queda varios días ahí, todavía medio traumado, y poco a poco, esos 3 días de silencio, ¿verdad? Es un proceso, ¿no? Y Pablo tiene una especie de misterio pascual, porque fíjense que dice que después de ese tiempo Pablo se levantó, y la palabra griega es anastas. En griego resurrección se dice anástasis. Cuando Pablo, después de haber estado 3 días ahí, de pronto se levanta y recibe el bautismo. El bautismo es nuestra participación en la resurrección de Cristo. ¿Y qué sucede? Que hasta dice que Pablo comió. Dice, come y bebe. Le dieron de comer y le dieron de beber. Es decir, ya no está muerto, ahora está vivo. Pero no solo físicamente, sino espiritualmente también. Pasemos a la siguiente. La segunda sección de este texto es la predicación de Pablo. ¿Qué pasó cuando Pablo, después del encuentro con Cristo y del encuentro con Ananías, qué pasó con su vida? El efecto de su encuentro, o sea, de su vocación, o sea, de su conversión, se da en 2 escenarios. Pablo comienza a predicar ya en Damasco y en Jerusalén, y después tiene que huir a Cesarea y tiene que irse hasta Tarso. ¿Por qué? Porque los judíos, de ver que el que tenía que perseguir ahora es un convertido, pues definitivamente no lo quieren a Pablo, ¿no? ¿Y qué sucede? Fíjense que Pablo tuvo una revelación en el camino, conoció al Señor Jesús, pero Pablo tuvo que hacer un tirocinio. ¿Qué es un tirocinio? Es un tiempo de preparación. Es muy interesante, hay varios libros que hablan de este tiempo misterioso, que pasaron años en que Pablo
estaba en el desierto. Pablo estaba en un lugar que no sabemos exactamente dónde era. Es el tiempo del crecimiento espiritual y del apostolado. Es el contacto con la tradición. Muchas personas dicen, yo me convertí y al otro día lo sabía todo. Bueno, al tercer día se le olvida todo. No, Pablo se convirtió, Pablo se encontró con Cristo, pero Pablo tiene que recibir de la iglesia lo que se llama la tradición. La tradición es el contenido de la fe. Por eso dice en el capítulo 15 de 1 Corintios, yo les transmito lo que a mi vez yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó el tercer día y que se apareció. Lo que decimos en el credo, lo que decimos no es una cuenta nuestra, es la tradición de la iglesia. Vamos a pasar al siguiente. Pablo entonces es un convertido. ¿Y en qué se convierte Pablo? Bueno, no es un superpredicador, no es un telepredicador. Pablo se convierte en un siervo de Jesucristo. ¿Cuál fue el contenido del encuentro y la conversión de Pablo? Que Pablo ahora, fijémonos bien, ¿verdad? Es un siervo de Cristo, pero también decía San Juan Crisóstomo que Pablo es un perfecto modelo de Cristo. Esto es una palabra que en el mundo protestante, en los grandes diccionarios protestantes, esto es visto así como de recelo, ¿no? Pero son palabras de San Juan Crisóstomo en el siglo IV, ¿no? Pablo es un perfecto modelo de Cristo. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Por qué? Porque Pablo en varias ocasiones, miren todas las citas bíblicas, dice, ustedes sean imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Dice uno, este Pablo se pasó de presumido, ya se cree más que Jesucristo. No, Pablo sabe que se imita a Cristo, no haciendo milagros, caminando sobre el agua, multiplicando los panes. Se imita a Cristo inclusive en el misterio pascual y viviendo sobre todo la caridad cristiana. En eso Pablo imita a Cristo. Fijémonos que de los milagros que se cuentan de Pablo en Hechos se cuentan 2 o 3 milagros, ¿no? Aquel muchacho que se cae de la ventana, después cuando lo muerde la serpiente, pero Pablo nunca cuenta milagros de sí mismo, cuenta todo lo que ha tenido que sufrir por Cristo. La configuración de Pablo con Cristo no es en la parte milagrosa, milagrera, es en el sufrimiento por el Evangelio, morir para resucitar. Pasemos a la siguiente. Se trata pues de una mímesis. La mímesis quiere decir imitación, ¿verdad? Como digo, la teología protestante, un famoso autor que es Otto Michel, en un gran diccionario de teología, que es muy bueno, dice que Pablo es un poco presumido, porque ¿cómo se atreve a decir que hay que imitarlo a él porque él imita a Cristo? Y sin embargo, es una afirmación de la teología católica, porque realmente nosotros no somos creyentes en Cristo, hermanos, somos imitadores de Cristo, no en los milagros, no en los hechos extraordinarios, somos imitadores en el amor. Por eso es fundamental saber que el discipulado es el seguimiento de Cristo. Es un seguimiento imitándolo en el amor. Como decía San Agustín, una síntesis perfecta. Quod es sequi nisi imitare. ¿Qué cosa es seguir a Cristo sino imitar a Cristo? Como digo, no en la parte de los portentos, sino en la parte de dar la vida por los demás. Pasemos. Pablo habría pasado, pues, de ser el siervo de la ley a ser un siervo de Jesucristo. La ley no era un libro, era toda una forma de vida, ¿no? Ahora Pablo sigue a Jesucristo. Es decir, ¿Jesucristo quién es? Jesucristo es el siervo de Yahvé. Ahora vamos en Cuaresma leyendo los cánticos del siervo de Yahvé, ¿verdad? También lo leemos en Adviento, ¿no? Entonces Pablo es siervo del siervo, un título que los papas usan, San Gregorio Magno, servus servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, en este caso las personas, ¿verdad? Y aquí el contenido de su cambio o conversión, que inició a partir de su encuentro con Cristo, ya no sirve a la ley, sino sirve
al siervo de Yahvé que se le revela en el camino. Pasemos. El Cristo resucitado encontrado por Pablo, él el siervo sufriente, ahora exaltado por Dios. Esto fue lo que Pablo, él nunca había pensado, ¿no? Es decir, hay una presencia masiva quiere decir muy abundante de la teología de Isaías. El Viernes Santo leemos el cuarto cántico del siervo. Y es el cántico de la historia de un hombre que fue destruido, destrozado, despedazado, pero como dio su vida por los demás, entonces el Señor lo elevó. Es muy importante porque es una salvación universal. No es para un pueblo nada más, es para todos los pueblos. Por eso Pablo se va a configurar con ese siervo, porque Pablo no predicó solamente a los judíos, fue el gran apóstol de los gentiles, porque ya el siervo de Yahvé estaba destinado a ser el gran salvador de todas las naciones. Pasemos. El Cristo que se muestra a Pablo era el siervo sufriente exaltado por Dios. Lo más común, autodenominación de Pablo en sus cartas, no dice, dice, soy apóstol de Cristo, soy mensajero, pero lo más común es cuando Pablo dice que es doulos Jesucristo, siervo de Jesucristo, siervo del siervo sufriente, pero que ahora es el Señor de la historia. Mire qué interesante. No es el Cristo, como digo, portentoso, milagroso. Ahora que escuchamos tantos telepredicadores de un Cristo de prosperidad, de un Cristo de fama, de un Cristo de potencia. Bueno, esto no es el auténtico Cristo que Pablo conoció. Pasemos a la siguiente. El Cristo que Pablo lo encuentra como un camino de conversión. Como conversión, el acontecimiento en el camino hacia Damasco fue el inicio del camino del discipulado, o sea, de la configuración. No es que Pablo, media vez sucedió lo que sucedió en Damasco, ya quedó completamente Pablo terminado. Miren qué humildad la de Pablo. Pablo dice, mire, yo estoy llamado a configurarme con el Señor para tener parte en su resurrección. Y en esta parte muy bonita dice, no es que yo lo haya alcanzado, sino sigo corriendo atrás de Cristo como Él corrió y me alcanzó en el camino a Damasco. Y en esa configuración Pablo va a pasar en su vida momentos tremendos. Llevamos por todas partes el morir de Cristo Jesús para que también se manifieste en nosotros su resurrección. O sea, la parte más hermosa, densa y fuerte en que Pablo se identificó con Cristo fue que también Pablo sufrió. Al final sabemos que terminó dando su vida cuando fue decapitado en Roma. Pasemos a la siguiente. Ese Cristo exaltado, pues, siervo sufriente exaltado por Dios, es lo que será precisamente el problema de los corintios. Fíjense que los corintios era un pueblo sobre todo griego, ¿no? Había judíos, había la sinagoga, pero era sobre todo paganos. Para ellos el Dios mejor era el Dios más potente, el Dios poderoso, Zeus, Neptuno, Júpiter, Apolo. Y de pronto resulta que te dice que el Dios es un Dios que fue crucificado. Y el gran problema es cuando nosotros olvidamos que el verdadero Dios es el Dios de la cruz. Un gran autor, Thomas Scheding, era el teólogo preferido de Benedicto XVI, decía, es que nosotros hemos hecho estética la cruz, hemos postergado, hemos negado la cruz del siervo para pensar solo en la gloria. Y vuelvo a recalcar aquí, cuánta teología de prosperidad, de éxito se predica, serás cristiano, serás glorioso, pero se omite que para ser parte de la resurrección hay que pasar por esa cruz. Pasemos a la siguiente. Pablo, ciertamente, en el sentido tanto del Eved Adonai quiere decir el siervo de Dios, pero sobre todo del doulos en el mundo paulino. ¿Quién era un doulos? Si vamos a estudiar la cultura greco-romana, el doulos o el siervo, en una casa habían siervos que eran esclavos, ¿verdad? Pues ni modo, y habían unos que eran libertos, pero un siervo en general era uno que no vive para sí mismo, sino para los intereses de su señor. Ustedes se recuerdan el salmo que dice, como están los ojos de la esclava
fijos en las manos de su señora, a ver qué quiere la señora. ¿Quiere ir aquí? ¿Quiere ir allá? Bueno, pues ¿qué sucede? Sucede que Pablo ahora ya no vive más para sí mismo, vive para los intereses de su Señor. Pasemos a la siguiente. De donde el misterio es precisamente un servicio más que un liderazgo. Fíjense que había muchos predicadores que ofrecían la vida eterna en el mundo paulino. Eran los famosos maestros estoicos, ¿verdad? Por eso Pablo dice, miren, yo no vine a hablar aquí con palabras de sabiduría, no vine a venderle la salvación, no quiero ser un líder. Y critica es que unos de Pablo, otros de Apolo, otros de Cefas. No, yo quiero ser un servidor de los demás. Es importantísimo comprender que Pablo, aunque era un gran líder, sus cartas todavía se conservan hasta el día de hoy y son palabra de Dios. Se concibió a sí mismo más bien como un servidor del Señor. Pasemos a la siguiente. En conclusión, queridos amigos, la conversión de Pablo fundó toda su vida y su ministerio como discipulado y misión. Es decir, si nosotros algún día vivimos la conversión, como dice Hechos de los Apóstoles, no podemos quedar igual. No podemos callar lo que hemos visto y oído. Pablo jamás se volvió a callar. Comenzó a predicar por todo ese mundo, arriesgando la vida, pasando días sin comer, noches sin dormir, siendo azotado, pero no podía callar el evangelio. Esa conversión de Pablo no es un acto íntimo, es un acto que lanza al apostolado. Segunda cosa, la terminología conversión no puede negarse. Nosotros celebramos el 25 de enero la conversión de San Pablo porque San Agustín decía Pablo se convirtió porque pasó de ser un perseguidor a ser un apóstol. Pues tiene razón San Agustín, ¿no? Pero se enriquece más si nosotros llamamos a esa conversión el encuentro y vocación. Lo que pasó en el camino de Damasco fue un encuentro, una vocación. Y son términos complementarios, no excluyentes. Sigamos celebrando la conversión de San Pablo, naturalmente el 25 de enero. No olvidemos todo lo que contenía ese momento, encuentro y vocación. Pasemos a la siguiente. Pablo encontró en el fondo lo que buscaba con ansiedad como maestro de la ley, ¿no? Es decir, la ley era para un judío un punto de referencia fundamental, pero no tenía un rostro. Ahora Pablo encuentra en lo que era la palabra a la palabra encarnada, la palabra de Jesucristo. Y Pablo sabe que solamente cuando muera, cuando dé su vida por Cristo, se va a completar ese encuentro. Por eso en 1 Corintios 13:12 habla de que vemos como en un espejo. ¿Cuál es el misterio del espejo? En el antiguo rito de el dios, la diosa Mitra o el dios Mitra en el mundo griego, cuando alguien era iniciado en esa religión, se le llenaba o se le vaciaba sangre encima de un toro, después se dejaba que la sangre se secara y cuando la sangre se iba cayendo seca, entonces le ponían adelante un espejo y le decían, ya no eres el mismo, ahora eres otro. Pasar por la sangre para llegar a una nueva identidad. Pablo predica toda su vida a Jesucristo, pero sabe que va a completar su seguimiento y su configuración hasta que no pase por el martirio para que se cumpla el misterio del espejo. Creo que hemos llegado al final de nuestro encuentro. Pasemos a la siguiente. Muchísimas gracias por su atención. Espero haber contribuido un poquito a este tema tan rico de la conversión de San Pablo. Que tengan un buen seguimiento de su encuentro paulino y que San Pablo nos bendiga a todos, nos bendiga con ese don hermoso de la conversión en este tiempo de Cuaresma, que para cada uno también ha de ser un encuentro con el Señor y la conversión a su amor. Un gran saludo desde Guatemala a los peregrinos del amor.